Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al capítulo 5 del curso de Derecho Constitucional Argentino. En este capítulo veremos la supremacía constitucional. Como bien pueden ver en el temario, empezaremos definiendo lo que es la supremacía constitucional, haremos una breve introducción, pasaremos a lo que es la jerarquía normativa de la misma, veremos la Constitución como norma fundamental. Luego pasaremos a lo que es la Constitución frente a los tratados y las leyes, ahondaremos en el artículo 31 de la Constitución, veremos la supremacía del derecho federal sobre el derecho local, y pasaremos al control de constitucionalidad, uno de los temas bases en este capítulo. Aprovecharemos además para ver los distintos sistemas de control, diferenciando principalmente el sistema de control de carácter judicial y el sistema de control de carácter político. Veremos los antecedentes, las funciones y cómo son establecidos en la actualidad cada uno de ellos. Con respecto al sistema judicial, veremos un caso que causó un verdadero punto de inflexión, el caso Marbury versus Madison, y luego pasaremos a lo que es el control de constitucionalidad en Argentina. Aquí veremos el sistema aplicado en Argentina, las materias controlables, las cuestiones políticas que son llamadas no justiciables, los requisitos que pide el control de constitucionalidad propiamente dicho, los sistemas provinciales, el recurso extraordinario y lo que es la jurisprudencia. Bien, empecemos definiendo entonces qué es la supremacía constitucional. Como pueden ver en pantalla, la supremacía constitucional es definida como la doctrina según la cual las normas de la Constitución Nacional prevalecen sobre todas las demás normas. En un Estado civilizado como el nuestro, los habitantes deben respetar diferentes tipos de normas: la Constitución, las leyes nacionales, los decretos, ordenanzas, leyes provinciales, etc. Generalmente este conjunto de normas convive en forma armónica, sin entrar en contradicciones, pero a veces ocurre que se dictan normas que son contradictorias entre sí. Entonces, para evitar confusiones y para que la sociedad sepa cuáles son las normas superiores que prevalecen sobre las demás, se establece una gradación jerárquica en las normas. En dicha gradación jerárquica, la Constitución Nacional ocupa el primer lugar. Por eso se la denomina norma suprema y de allí deriva el término supremacía constitucional. También se la puede denominar ley fundamental. Bien, entonces veamos ahora lo que es la Constitución como norma fundamental. De lo explicado hasta acá, surge que cualquier disposición de una ley, decreto, ordenanza, etc., que sea contraria a la Constitución carece de validez y corresponde que se la declare nula o inconstitucional. Cuando decimos que la Constitución es la norma fundamental, hacemos referencia a que todo el ordenamiento jurídico político del Estado debe basarse en la Constitución y ser compatible con ella. En otras palabras, la Constitución obliga a que todas las demás normas y los actos estatales y privados se amolden a ella. En nuestro país, la teoría de la supremacía constitucional surge del artículo 31 de la Constitución Nacional Argentina, que veremos a continuación. El artículo 31 de la Constitución en su primera parte dispone lo siguiente: esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. De esta forma queda claro que tanto la Constitución como las leyes nacionales y los tratados internacionales conformarán un conjunto de normas que son superiores al resto. Solo resta definir cuál es el orden jerárquico de estos tres tipos de normas. La solución a esta incógnita se encuentra en diferentes artículos de nuestra Constitución. Podemos citar el artículo 27, el artículo 75, inciso 22, y el artículo 75, inciso 22, segunda parte. Empecemos por el artículo 27. Dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. De acuerdo a este artículo surge un principio general: los tratados están por debajo de la Constitución, ya que su contenido debe ser compatible con ella. El artículo 75, inciso 22, el primer párrafo, habla de que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Hasta aquí el panorama estaría bastante claro. En un primer plano se encontraría la Constitución, en un segundo plano los tratados internacionales y en un tercer plano las leyes nacionales. Pero la reforma del 94 introdujo algunas modificaciones que debemos tener en cuenta. Es así como llegamos al artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, que modificado por la reforma del 94, menciona a 11 instrumentos de carácter internacional de derechos humanos y dispone respecto a ellos que en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Estos 11 instrumentos son: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su protocolo facultativo,
la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 75, inciso 12, último párrafo, agrega también que los demás tratados sobre derechos humanos podrán adquirir jerarquía constitucional con el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara en el Congreso. Esto fue lo que ocurrió en estos dos tratados. En el año 1997, a través de la Ley 24.820, el Congreso le otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En el año 2003, por medio de la Ley 25.778, le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, en la actualidad son tres instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Volviendo al tema que nos compete, el orden jerárquico quedaría conformado de la siguiente manera. Como bien ven en pantalla, por un lado estaría la Constitución Nacional y los tres instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Esto se debe a que está establecido en el artículo 75, inciso 22. Recordemos que lo que dijimos anteriormente, antes de la reforma del 94, en la cúspide de la pirámide solo se encontrará la Constitución Nacional. Pero a partir del artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, se le otorga jerarquía constitucional a estos 11 instrumentos internacionales, que los coloca al mismo nivel que la Constitución, junto con las dos convenciones que adquirieron jerarquía constitucional, recordemos, en el año 97 y en el 2003. Bier Campos sostiene que este primer nivel integrado por la Constitución y los tres instrumentos conforman el bloque de constitucionalidad federal. Hay una discusión doctrinaria con respecto a esto, ya que el artículo 75, inciso 22, establece que los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos. Es por eso que un sector de la doctrina opina que la no derogación de los artículos de la primera parte de la Constitución nos llevaría a otro orden jerárquico diferente, orden que veremos más adelante. Bien, pasemos entonces al segundo nivel jerárquico, a los tratados internacionales y concordatos sin jerarquía constitucional. De acuerdo al artículo 27 se encuentran por debajo de la Constitución y de acuerdo al artículo 75, inciso 22, primer párrafo, se encuentran por encima de las leyes de la nación. Con respecto al tercer nivel jerárquico, las leyes nacionales son las leyes federales, no provinciales, dictadas por el Congreso para que rijan en todo el territorio de la nación. De acuerdo al artículo 75, inciso 22, primer párrafo, se encuentran por debajo de cualquier tratado internacional aprobado por el Congreso. Bien, ahora que tenemos una idea básica sobre lo que es la pirámide de prelación y los diferentes niveles jerárquicos, vamos a volver a lo que hablábamos hace un minuto sobre la discusión doctrinaria con respecto al primer nivel jerárquico. Si bien recuerdan, había varios doctrinarios, entre ellos Vidal Campos, que sostenía que el primer nivel integrado por la Constitución y los tres instrumentos conforma el bloque de constitucionalidad federal. Siguiendo con esto, había algunos doctrinarios que entendían que el bloque de constitucionalidad federal no podía no derogar artículo alguno de la primera parte de la Constitución, puesto que si se producía la no derogación, esto llevaría a otra pirámide de prelación, que sería la siguiente. Primer nivel conformado por la primera parte de la Constitución. Segundo nivel conformado por los 13 instrumentos, como bien ven en pantalla. Tercer nivel conformado por la segunda parte de la Constitución. Cuarto nivel conformado por los tratados sin jerarquía constitucional. Y quinto nivel conformado por las leyes de carácter nacional. Bien, pasemos ahora entonces a lo que es el control de constitucionalidad. Como vimos anteriormente, la teoría de la supremacía constitucional establece el orden jerárquico de las normas, colocando en primer plano y como norma suprema la Constitución. Pero para que esta teoría sea efectiva y tenga vigencia en la vida real, se necesita una técnica denominada control de constitucionalidad. A través de esta técnica o procedimiento se logra que ninguna ley, decreto, sentencia judicial, acto administrativo o acto en particular que contradiga la Constitución prevalezca sobre ella. Es por eso que si alguna de estas normas o actos contradice la Constitución se los declara inconstitucional y por lo tanto no tendrá aplicación ni producirá efectos. En base a lo explicado hasta aquí podemos dar la siguiente definición. El control de constitucionalidad es un procedimiento mediante el cual se le da efectividad a la supremacía de la Constitución cuando ésta es infringida por normas o actos provenientes del Estado o de los particulares. Vale aclarar
que cualquier norma inferior que viole lo establecido por una norma superior debe ser declarada inconstitucional. Y es que se está violando el artículo 31 de forma indirecta, que establece el orden jerárquico de las normas como ya vimos. Por ejemplo, si un decreto del Poder Ejecutivo contradice una ley del Congreso, debe ser declarado inconstitucional. Sistemas de control. El control de constitucionalidad es una tarea que debe llevar a cabo el Estado a través de alguno de sus órganos. En algunos países este control es ejercido por un órgano político, por ejemplo el Congreso, mientras que en otros es ejercido por un órgano judicial. Esto nos lleva a distinguir entre dos importantes sistemas de control. Por un lado el sistema político y por el otro el sistema judicial. Con respecto al primero, el sistema político, en este sistema la función es asegurar la supremacía constitucional, y esto está a cargo de un órgano de naturaleza política, ya sea que se trate de un órgano político ordinario, por ejemplo el Congreso, o de un órgano político extraordinario, por ejemplo aquel órgano creado exclusivamente para ejercer el control de constitucionalidad. El antecedente más importante del sistema político de control de constitucionalidad es la Constitución francesa de 1852. Quienes idearon este sistema político sostenían que el Parlamento, cuando dictaba las leyes, estaba representando la voluntad popular, ya que sus integrantes eran elegidos por el pueblo. Entonces, para controlar la constitucionalidad de estas leyes, debe designarse a un órgano político, por ejemplo el Senado, porque representa mejor al pueblo que un órgano judicial. Estaba mal visto que un juez, que nunca es elegido por el pueblo, declarara la inconstitucionalidad de una ley, que surge de la voluntad popular. En la actualidad, el caso actual más significativo es el que se estableció la Constitución francesa en 1958. El control de constitucionalidad es ejercido por un órgano político extraordinario, el Consejo Constitucional. Este órgano controla la constitucionalidad de las leyes antes de que sean sancionadas. Se considera que una ley es inconstitucionalidad, se impide su sanción y su entrada en vigencia. Sus decisiones son definitivas e inapelables, y los particulares no pueden acudir a este órgano para pedir la inconstitucionalidad de las normas. Otros casos, además de Francia, son la Constitución de Ecuador en 1946, Bulgaria 1971, Polonia 1952, Rumania 1965. Sin embargo, en el transcurso del siglo XX, la mayoría de los países se separaron del sistema político de control y adoptaron el sistema judicial, ya que este sistema es considerado más eficaz para proteger la supremacía de la Constitución. Con respecto al sistema judicial, en este sistema la función es velar por la supremacía de la Constitución y le corresponde, se dice, a un órgano judicial. La mayoría de las constituciones modernas se inclinan por este sistema. Con respecto a los antecedentes del mismo, el sistema judicial de control comenzó a gestarse en los Estados Unidos a fines del siglo XVIII. El antecedente más emblemático y que generó un verdadero punto de inflexión de este tipo de control es el caso Marbury versus Madison, en el año 1803. Les cuento un poco sobre el caso. En 1801, el presidente estadounidense Adams designó a Marshall como presidente de la Suprema Corte. Junto a esta designación también nombró a varios jueces, entre los que se encontraba Marbury. Al finalizar su mandato, Adams es sucedido por el presidente Jefferson, quien designa a Madison como secretario de Estado. La mayoría de los jueces nombrados durante el gobierno de Adams recibieron una notificación en la que constaba que tenían acceso a sus cargos de jueces, pero otros, entre ellos Marbury, no reciben dicha notificación y deciden solicitar a Madison, secretario de Estado, que el nombramiento les fuera notificado para poder acceder al cargo. Ante el silencio de Madison, Marbury pide a la corte que emita un mandamiento, por medio del cual se le ordene a Madison que cumpla con la notificación. Marbury se basó en ello, para ello se basa en la sección 13 del acta judicial que acuerda en la Corte Suprema competencia originaria para expedir el mandamos. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos establece en su artículo 3 que la competencia de la Corte es solo por apelación y solo en algunos casos su competencia es originaria. Pero entre esos casos excepcionales no se encuentra el caso del mandamos. Esto trae aparejado un conflicto entre una ley de jerarquía inferior a la Constitución, Acta Judicial, sección 13, y la Constitución, artículo 3. ¿Cuál es la resolución de la Corte? Bueno, Marshall, presidente de la Corte Suprema, resuelve en su sentencia declarar la inconstitucionalidad de la sección 13 del Acta Judicial por considerar que ampliaba la competencia de la Corte y, por tanto, contradecía la Constitución. A través de este caso se consagra el principio de que el Poder Judicial ejerce un control de constitucionalidad. ¿Cuáles son sus fundamentos? Quienes defienden el sistema judicial afirman que es mucho más eficaz que el sistema político. Además, sostienen que la tarea de verificar si una ley o acto contradice la Constitución es una función esencialmente jurídica. Es por eso que dicha tarea debe atribuírsele a los órganos mejor preparados en la materia, es decir, a los órganos judiciales.
Vale aclarar que los jueces, cuando ejercen el control de constitucionalidad, no analizan la utilidad o conveniencia de la ley, solamente se limitan a verificar si contradice en algún punto la Constitución, y si así fuere, proceden a declararla inconstitucional. Ejemplo: si el Congreso dicta una ley para que se construya una autopista, el deber del juez no es determinar si la autopista va a ser útil o si se va a gastar mucho dinero. Su deber será corroborar que el hecho de construirla no viole ningún punto de la Constitución. Con respecto a los sistemas judiciales, no todos son iguales. Se los puede clasificar de la siguiente forma. Según qué órgano judicial ejerce el control, el sistema judicial puede ser concentrado o europeo o difuso o americano. Concentrado europeo: cuando se le da a un órgano judicial único y específico la tarea exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad. Por ejemplo, España, Italia, Uruguay. Difuso o americano: cuando todos los órganos judiciales tienen la posibilidad de ejercer el control de constitucionalidad, por ejemplo, los Estados Unidos. Según las vías procesales necesarias para llegar al control de constitucionalidad, se puede utilizar la vía directa, también llamada vía de acción, o la vía incidental, también llamada vía de excepción. La vía directa, vía de acción, es cuando el proceso tiene como único objetivo juzgar la constitucionalidad de una norma, sin que sea necesaria su aplicabilidad a un caso concreto. Por ejemplo, presenta una demanda ante un juez solo para que declare inconstitucional una ley. La vía incidental, también llamada vía de excepción, es cuando es necesario que el juez se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la norma para llegar a la solución de un caso concreto. Por ejemplo, una ley viola mi derecho de propiedad. Por lo tanto, necesito que el juez la declare inconstitucional para poder defender mi derecho. Según los efectos que produzca la declaración de inconstitucionalidad, podemos definir, por un lado, el efecto amplio, erga omnes, y por otro, el efecto limitado, inter partes. El efecto amplio, el erga omnes, es cuando la declaración de inconstitucionalidad promovida por el juez produce la anulación o derogación de una norma en cuestión. El efecto limitado, inter partes, es cuando, en estos casos, solo se impondrá que la norma inconstitucional se aplique en un caso concreto sometido a la consideración del tribunal. Hay que aclarar que acá la norma no queda derogada, ya que solo deja de aplicarse en ese caso concreto, quedando vigente para todos los demás. Bien, ya aclarado los puntos con respecto a lo que es el sistema judicial y separado de lo que es el sistema político, vamos a ver ahora el control de constitucionalidad puntualmente en Argentina. El sistema aplicado en Argentina es un poco diferente al que vimos. En nuestro país, el control de constitucionalidad presenta las siguientes características. En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es judicial y difuso. Es decir, que todos los jueces, cualquiera sea la jerarquía del tribunal al que pertenezcan, tienen el deber de defender la supremacía de la Constitución. Es por eso que cuando a un juez le toca resolver un caso en que debe decidir si aplica o no una norma contradictoria a la Constitución, su deber es declarar la inaplicabilidad de la norma en el caso concreto. La forma de acceder al control de constitucionalidad es la vía incidental. Como ya vimos, esto quiere decir que los jueces solo podrán juzgar la constitucionalidad de las normas cuando esto sea necesario para resolver un caso concreto. No se puede iniciar un proceso con el solo objetivo de que el juez analice la constitucionalidad de la misma, o sea que no se utiliza la vía directa. La declaración de inconstitucionalidad produce efectos limitados. En nuestro país, cuando un juez declara inconstitucional a una norma, no la deroga, solamente dejará de aplicarse en un caso concreto. Recordemos que esto también era llamado inter partes, el efecto limitado. La norma ni siquiera queda derogada cuando su inconstitucionalidad es declarada por la Corte Suprema. Con respecto a las materias controlables, los órganos judiciales están facultados para analizar la constitucionalidad de las constituciones provinciales, las leyes, los tratados internacionales sin jerarquía constitucional, los decretos, reglamentos, actos administrativos, las sentencias y la actividad de los particulares. Recordemos que en caso de que algún juez declare inconstitucional alguna de estas normas, deberá hacerlo dentro del caso concreto que le haya tocado resolver, la vía incidental, y producirá efectos solo para este caso, efecto limitado de interpartes. Cuestiones políticas no justiciables. Las cuestiones políticas no justiciables son ciertas decisiones políticas del gobierno que no pueden ser juzgadas por ningún órgano judicial, y por ende tampoco pueden ser declaradas inconstitucionales. Por ejemplo, la declaración del estado de sitio, la designación de los jueces, la declaración de guerra, la intervención federal, el indulto, la designación o remoción de los ministros del poder, por ejemplo ejecutivo, la celebración de un tratado, etc. Algunos autores incluyen dentro de las cuestiones políticas no justiciables a las reformas de la Constitución. Requisitos del control de constitucionalidad. En Argentina los requisitos para que se proceda al control de constitucionalidad propiamente dicho son los siguientes.
Tiene que haber una causa judicial, una petición de parte y un interés legítimo. O sea que tiene que haber un gravamen. Vamos cada uno. La causa judicial. El control siempre se ejerce dentro de un proceso judicial. La petición de parte. El juez no puede ejercer el control de constitucionalidad de oficio, lo que deba hacer a pedido de la parte interesada. Y esta parte interesada debe tener un interés legítimo, es decir, debe existir un gravamen. Aquel que tenga un interés legítimo en que la norma no se aplique debe estar perjudicado de alguna manera. Sistemas provinciales. Lo analizado hasta aquí corresponde al sistema utilizado en nuestro país en el orden nacional o federal. Sin perjuicio de ello, en algunas provincias el sistema de control de constitucionalidad es diferente. En algunas provincias, además de la vía incidental, se utiliza también la vía directa. Se pide directamente la inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Superior Provincial. También es importante declarar que en ciertas provincias la declaración de inconstitucionalidad por medio del Superior Tribunal Provincial produce la derogación de la norma, es decir, crea un efecto amplio. Por último, vamos a detallar lo que es el recurso extraordinario. Si bien habíamos dicho que en nuestro sistema el control de constitucionalidad lo ejercen todos los jueces, también es cierto que la última palabra la tiene la Corte Suprema. Esto es así porque en los casos en que se discute la constitucionalidad de una norma o de un acto, se puede llegar a la Corte Suprema por medio de recurso extraordinario. El estudio de este se encuentra detallado en el capítulo 11, sobre garantías constitucionales, que veremos más adelante. Hasta aquí llegamos con el capítulo 5 de este curso de Derecho Constitucional y los veré en el próximo video.